Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Me dicen que está en aumento el número de vasectomías que se están haciendo los varones en el Perú y en otras partes. Este tema me parece muy importante porque estamos hablando acá de políticas de población, asumes tu responsabilidad o no asumes tu responsabilidad, que son nuevos roles que estamos en la sociedad. ¿De qué trata todo esto? Hemos invitado a un especialista en sexología, que es el psicólogo doctor Pedro Rondón. Doctor Rondón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación también. ¿Es cierto esto de las vasectomías? Sí, la verdad que sí. ¿Es cierto de las vasectomías? Se ha incrementado. Se ha incrementado. ¿Y a qué se deberá esto? Se ha incrementado sobre todo en personas jóvenes, entre 35 y 45 años en el Perú en los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Después de la pandemia, Ajá. o sea, en la pandemia y después de la pandemia se ha incrementado este tema. ¿Cómo influye la pandemia en estas decisiones? Porque las personas que han estado aisladas no han tenido relaciones sexuales con más frecuencia probablemente, y eso hace que busquen un método alternativo anticonceptivo, ¿no? Okay. Que este método es irreversible. O sea, hay posibilidades de revertirlo, pero son muy costosas, muy complicadas. O sea, la minoría es ¿Y cómo es una operación de este tipo? Bueno, el tema es interesante porque el cuerpo humano es fabuloso realmente. Los espermatozoides son generados en los testículos. Sí. Ahí crecen, empiezan a madurar y suben a un conducto que se llama epidídimo, donde toman clases de natación. Es como su academia de natación. Ahí maduran y van a subir por un conducto que se llama conducto deferente y se van a unir con dos líquidos producidos por las vesículas seminales, que son 2, y por la próstata. Correcto. Ese es el semen, lo que le va a dar lo que requieren para sobrevivir, para nadar con mucha facilidad, ¿no? Y nutrientes, y además combatir cualquier ácido que pueda haber en la uretra, porque ellos siguen la misma ruta de la uretra en el momento de la eyaculación. Ahora, cuando ellos suben, la vasectomía hacen un corte o una sección en el conducto deferente. Todos los espermatozoides no pueden pasar. Le pueden poner unos clips y el espermatozoide no pasa, pero el semen sigue produciéndose, sin espermatozoides. Correcto. Y el hombre puede eyacular, pero no va a haber espermatozoides, por lo tanto es un método anticonceptivo. Es un método anticonceptivo. Sí. Porque impide la circulación del espermatozoide. Exacto, ya ellos se bloquean. Claro, este proceso dura un tiempo, ¿no? Pero igual los espermatozoides siguen produciéndose, porque hay un mito que la gente cree no van a haber más. No, no es cierto. Sí hay. Hay, y por millones. Se pueden llegar a producir hasta 250 millones de espermatozoides diarios en el hombre. ¿250 millones? Millones de espermatozoides. Ahora, estos espermatozoides, ¿qué pasa con ellos? Son reabsorbidos en el cuerpo y desaparecen cuando no logran pasar. Pero no es cierto que el hombre nunca más va a producir. El hombre sigue produciendo, claro, va a disminuir la cantidad con la edad. Ahora, de esos espermatozoides, ¿son todos capaces de fecundación? No, no necesariamente. Hay algunos nada más. Sí, claro. Y depende también de la salud del individuo, de varias condiciones. Hábitos de vida saludables, digamos, ¿no? Varias condiciones, claro. Ahora, entonces lo que usted dice me parece, o sea, la vasectomía es, salvo casos muy contados, ya es de por vida. Es de por vida. No es que mañana me gustaría tener hijos, sí, y pasado no tener, y al día siguiente cambiar. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. O sea que esto es de alguna manera una consecuencia de la pandemia. Es una consecuencia de la pandemia, pero en algunos países es a través de la información sexual, ¿no? O sea, que van recibiendo y que hacen que el hombre tome un rol activo también en la concepción. El problema está en que para que una persona joven, como está sucediendo en esta edad, decida no tener hijos, es muy complicado porque después puede querer tenerlos y ya no va a poder. Porque la cirugía tienen que ser personas muy expertas con mucho conocimiento para revertir esta vasectomía. Ya, no es tan sencillo entonces. No es tan sencillo. Ahora, pero la gente quiere tener menos hijos en general. En general sí, ¿por qué? ¿No? Por la sociocultura, ¿no? Porque ahora mujeres y hombres, ¿Sí? hay mujeres que no quieren ser madres. Las mujeres no quieren ser madres. Digo, ¿tú vas a ser madre? Sí, me gustaría. Pero ¿qué edad tiene? Ya tengo 32. Entonces ya como, no, es que, déjame, quiero salir de esta cuestión que tengo acá.
tengo un PhD de no sé cuántos, ahora todo el mundo tiene grados espeluznantes. Claro, de pero... estudios. Sí. Hay estudiantes eternos. Claro, ese es el problema, que la gente quiere autorrealizarse, es más egocéntrica que antes, por todo lo que implica. O sea, tener un hijo ahora tiene también que ver con el tema económico. Sí, claro. Los colegios, por ejemplo, son carísimos. Claro. El mantenimiento de un hijo prefieren reemplazarlo por una mascota. Tienes una mascota, no te cuesta tanto, no va al colegio, no hay matrícula. Y eso es lo que están haciendo muchas personas. Humanizan a sus mascotas. ¿Una mascota puede reemplazar a un hijo? No, jamás. O sea, pero hay mucha gente que sí habla con sus mascotas como si fueran, los humanizan, como si fuesen seres humanos. Vamos a llegar a que se la pregunto, estoy hablando con unas personas acá de protección de los animales, etcétera. Se va a llegar a personificar a los perros, por lo menos. Sí, yo tengo amigos que hablan con los perros. Hablan con los perros. Ahora, lo que pasa es que hay ladridos que no entendemos bien nosotros, pero se supone que podríamos llegarlos a entender, dicen algunos. Bueno, va cambiando, ¿no? Hace 100 años, Sí. un hijo de Manuel González Prada, que se llama Alfredo González Prada, de la Universidad de San Marcos, hizo una tesis sobre la personalidad jurídica de los mascotas. Ah, sí, qué interesante. Una cosa totalmente revolucionaria a nivel mundial, ¿ah? Entonces, él llega a la conclusión, por supuesto fue una tesis y ahí quedó. Claro. Eso no se registró en legislación ni nada parecido. Sí. Quedó como una cosa, una curiosidad. De que el perro, por lo menos, como mascota, como animal doméstico, tiene que tener una personalidad jurídica similar a la que tiene una persona con disminución intelectual, digamos, Sí. con déficit intelectual. Y llegó a esa conclusión él. Qué raro, ¿no? Sí, eso está. Y tenía derechos también de herencia, Sí. me imagino. Bueno, lo que yo he podido leer es solamente una síntesis de esa tesis de este señor que hay en internet. Pero no he leído la tesis completa, pero es muy poderosa, o sea, me llamó profundamente la atención y poca gente sabe esto. Claro. O sea, yo que esto lo no es tan conocía, la nuevo. verdad. No lo conocía, pero Sí, pues no he conocido. claro. Esto no es tan nuevo. Pero no debería reemplazar, o sea, una cosa Una cosa es una cosa y otra cosa, y otra cosa es otra, claro. reemplazar. Lo que pasa es que yo creo que esto tiene que ver también con la sobrepoblación y todas esas teorías nuevas de que estamos creciendo mucho, que no va a haber alimentos, cosa que es mentira, son teorías Bueno, pues sí, en la conspiranoicas, humanidad ¿no? siempre ha habido estas cosas cíclicas, ¿no? Sí, Se va a acabar el mundo. sí, No va a haber argumentos, la teoría de Malthus, etcétera. Exacto. Pero al final ha habido tales revoluciones agrícolas que esas teorías se han quedado obsoletas porque ahora tenemos más cantidad de alimentos que antes. exacto, Muchísimo Hay más. muchísimas. Pero muchísimo más. claro. Y hay tierras sin cultivar que podrían ser cultivadas. Y... Además hay unas experiencias científicas totalmente... Por ejemplo, para mí, que todos los chinos coman por lo menos una vez al día me parece una cosa ya espectacular. Ya, sí, la verdad que sí. No, Eso es una cosa totalmente espectacular. Es un milagro. claro, pero ahora La esto... taza de arroz. Solamente. Sí, Ya comen más queso también, ¿ah? y eso que son flacos y comen Sí, arroz. pero muchísimo. comen más queso. Sí. Ya ahora son. Pero antiguamente eso era inconcebible. Claro. Lo mismo que en la India. Ajá. Que Ni hablar. pasaban las vacas y no las comían. Ni hablar de África, ¿no? Sí. Es terrible lo que está pasando. A mí lo que me preocupa es que hay estas teorías de reducir la población que tiene que ver con las mujeres no mom, por ejemplo, que no quieren ser madres, porque priorizan su carrera, su trabajo, viajes, igual que los hombres. Y cuando se casan o viven juntos, porque cada vez se casan menos y más tarde. Y tienen máximo un hijo, si es que lo tienen. Sí. ¿no? A veces en promedio en países europeos es menos de un hijo Y acá también está por pasando. en el familia, Perú. 0.7. Y en el Perú también está sucediendo que tienen un solo hijo. Ahora Claro. mucho más que antes. Claro. Hablamos de Lima y personas que tienen cierto nivel cultural o educativo, pero ¿qué pasa en provincias? Que no es real lo que pasa. Nosotros siempre nos fijamos en Lima y todo lo que tiene que ver con la sexología, por ejemplo, no consideran las necesidades reales de todo el país, que son realidades diferentes. Lo que pasó con la comunidad Wajú en Loreto, por ejemplo, han habido un montón de embarazos, casos de VIH, SIDA, sífilis, y no nos Espantoso. preocupamos por eso. No, lo vemos como una cosa exótica, pues. Claro. Déjala. Es el desprecio que tenemos siempre hacia la Amazonía. Exacto.
Y no solo en la Amazonía, sino también pasa Bueno, en la sierra. La sierra ¿no? también. La sierra también. Y el tema está en que el ministro de Educación en ese momento dijo que era una costumbre cultural. Eso no es cierto. No. Claro. Pero ¿cómo puede ser ministro de Educación una persona que habla? Es increíble. Es increíble. Y esto es un caso de violencia, de abuso. Y los profesores hace 10 años que vienen produciendo. ¿No? Entonces hay que ajustarnos a lo que está pasando en nuestra realidad. La gente en el interior ni se le ocurre hacerse la vasectomía. No, claro que no. No, además es costosa, no tiene Es dinero. costosa, ¿no? Claro, y la reversión es más costosa. Y si tú no sabes, por ejemplo, lo que puede pasar, porque tiene consecuencias psicológicas, porque puedes sentir ansiedad, depresión si es que después quieres tener hijos y te arrepientes. O si te divorcias y tu nueva pareja quiere tener hijos, o te separas. Entiendo. O el caso de La muerte de un pareja hijo quiere también, que sucede. Y también en la función sexual. O sea, no es que disminuye el deseo, la frecuencia, sigue manteniéndose la posibilidad de disfrute, de orgasmo, pero a lo mejor el hombre siente que no es tan viril por el machismo que tenemos, ¿no? Como ya no puede reproducirse, eso tiene que ver con la masculinidad, con la virilidad, y eso puede tener problemas psicológicos. Bueno, antiguamente los hombres no reconocían que ellos podían ser infecundos. ¿Cómo? Los hombres no reconocían que podían ser infecundos ellos. Claro. Echaban siempre la culpa a la mujer. Eso es un rol social establecido así. Establecido. Y además el médico le decía, tú eres el que no puede tener hijos, tú eres infértil. Pero no se lo decía, hablaba con la esposa y decía, no, yo soy. Y la misma suegra y todo, dice conocido paciente. ¿Hasta ahora funciona ese criterio? Sí, igualito. Porque eso está relacionado con virilidad. Yo tengo pacientes, por ejemplo, sexológicos que no pueden tener hijos, son infértiles y culpan a la pareja, ¿no? Y después cuando se enteran que son ellos, se quedan callados, la esposa también sabe y le dicen, no se lo digamos a nadie. ¿No se lo digamos a nadie? A nadie, porque después van a decir que yo no soy viril ni lo suficientemente hombre para poder embarazarte. ¿Todavía existe esa mentalidad? Claro que sí. Es que la sexología es tabú en nuestro país. Y esto tiene que ver con... Yo pensé que eso estaba más superado. ¿Cómo? Yo pensé que eso estaba algo más superado, no, culturalmente hablando. No hemos cambiado. Por el rol creciente de la mujer en la sociedad. Claro, pero no hemos Pensaba cambiado. Sí, no, porque lo que pasa es que toda la información que hay, este empoderamiento femenino muchas veces no viene con base científica, sino viene por influencers. Sí, mental, un poco fantasioso, un poco... Exacto. Narrativo, ¿no? Como dice. Narrativo, además. Narrativo. Pero sin base científica, eso es una cosa incomprensible. No, pero ese es el problema del intrusismo en la psicología y en la Pero ahí hay un problema ya de razonabilidad. Es que no le enseñamos a nuestros hijos. Porque no son razones. No, son creencias. Son creencias. Sí. Estamos volviendo a una creencia. Claro. La sociedad hiperindustrializada está regresando a la era de las creencias. Voy a hacer una pequeña pausa con Zulenia y continuamos conversando. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo. Estamos con el doctor Pedro Rondón. Nos ha dicho varias cosas interesantes a partir de la comprobación de que están aumentando en los últimos años las operaciones de vasectomía de los varones. Él señala que esto tiene mucho que ver con la pandemia, pero señala además que a veces se cree que esto se puede revertir fácilmente. Hoy día quiero no tener hijos, mañana quisiera tenerlo, pero no es fácil de revertir, es complicado de revertir. Y luego me ha dicho el doctor Rondón algo que me ha extrañado, porque yo pensé que estábamos un poquito más superados, y es que todavía hay una mentalidad que atribuye la dificultad de tener hijos a la mujer y no al hombre, y ahí es así, hay estudios, uno se hace un estudio médico, es fácil, ¿no? Estudios, hay estudios detectar que soy infértil como varón, eso no es muy complicado. Lo que pasa es que hay estudios que te dan tus resultados todos, pero no se divulga, la persona después no divulga la información que ha recibido del médico y culpa a otra persona de esto, ¿no? Pero es algo muy característico, una persona, un hombre que va por un problema sexual, una difusión sexual, ya sea difusión eréctil y eyaculación precoz, le cuesta mucho ir a la consulta. Le cuesta ir a la consulta. Le cuesta mucho. Y yo doy clases en universidad y mis alumnos, por ejemplo, cuando les digo
¿Qué esperan de este curso? ¿Por qué se matricularon y qué han aprendido? ¿El curso hasta cómo ahora? se llama, doctor? Comportamiento sexual. Ya. ¿Y qué han ¿Y qué aprendido dicen? de sexualidad? Y ninguno habla, ¿Por qué no hablan? porque les da vergüenza. O sea, no quieren. Entonces les pregunto, Pero son, ¿por qué no son hablan? alumnos de ese curso. De psicología, además de séptimo, octavo. Pero son psicólogos. casi. Van a ser psicólogos. Yo supongo que el psicólogo tiene que ser mucho más razonable, más al viento. Claro, pero es que la gente tampoco habla. Entonces Como yo dicen ya- los guachafos, open mind. Open Mind, pero hombres adultos tampoco. Entonces yo creé una aplicación, bueno, no creé una aplicación, utilicé un sistema en Instagram de preguntas anónimas. Y ahí sí me preguntan, Ahí porque sí, no ahí sí figura. salió. Y en la clase hice lo mismo. Un programa que me permitía hacer preguntas anónimas y que ellos contestaban por su celular con una aplicación y en la pizarra salían todo lo que no se atrevían a hablar. Lo escribían y como era anónimo todo el mundo escribía. Entonces ahí empezaron a agarrar confianza y ahora a partir de la tercera semana ya hablan como locos. Ah, Ya bueno, no tengo pues, que callar. Eso es un éxito suyo. Es un éxito, sí. La verdad que fue un ensayo y me resultó bastante bueno, ¿no? Y ahora ellos preguntan muchísimo, participan, generalmente dicen, tengo un amigo que, o el amigo de un amigo, o un primo, pero Ya. son ellos. muchas veces, Son ellos. Hay una especie de transferencia que se de hacía transferencia, antiguamente. Eso, para poder hablar sobre la eso. famosa transferencia. Ahora, en este tema, por ejemplo, de la vasectomía, es muy importante la responsabilidad que tenga el médico de hablar con el paciente y Tiene que explicarle. todo lo que puede pasar. Científicamente, ¿qué significa eso? Que hay que analizar primero por qué se quiere hacer la vasectomía, cuál es el motivo, ¿no? Y la madurez emocional que tiene la persona, porque si es un hombre joven, puede ser que tome una decisión impulsiva, no informada, y que después no se puede revertir. Y puede traer problemas de pareja. ¿Qué pasa si su pareja después quiere tener hijos y él ya se hizo la vasectomía? O si se separa, tiene una pareja nueva y esa pareja quiere tener hijos. O el que lo oculta y no dice... Lo oculta, pues. Claro, se lo oculta a su pareja incluso, no le dice que se la hizo, la vasectomía. Ah, no le dice a No la le pareja. informa, hay personas Eso que lo es una hacen. cosa. Claro, Eso es es algo terrible. que tiene que consultarse, tiene que conversarse. O sea, porque no es una decisión solo de él, como es un método definitivo, poco probable o que tenga éxito, para poder revertirla tiene que ser antes de los 10 años. Entiendo. Y después, si pasa mucho tiempo, ya tu esperma, también la calidad se ve afectada. Se disminuye la calidad. Claro, vas cambiando, entonces tienes Con menos... los años disminuye la Claro. calidad de esperma, evidentemente. ¿Ves? En cuanto a la función sexual, como dije antes, no hay ningún efecto realmente significativo, a menos que haya... Eso, Sí. la disminución de la eficacia sexual, digamos. Sí, ¿En qué proporción puede ser, por ejemplo, un hombre de 30 años y un hombre de 80 años? sí. ¿Cuál sería la proporción? Toda la sexual, en cuanto a la respuesta sexual, en cuanto a la función sexual, como va progresando, va cambiando con la edad. A partir de los 30, el hombre ya empieza el declinar de su vida sexual. Correctamente. Esto no implica que no va a tener orgasmo, y va a eyacular, va a tener placer, va a tener todo. Pero la cantidad de espermatozoides va a ser menor, la fuerza de la eyaculación va a ser menor, pero hay posibilidad de embarazo. La capacidad reproductiva del hombre dura hasta que se muere. Porque es el famoso ejemplo de Chaplin, ¿no? Claro. El famoso ejemplo de Chaplin. Exacto. Siempre sacan ese ejemplo, no sé por qué. Y Picasso Y de Picasso, también. que Entonces, tenían hijos a los 90 años de edad. exacto. Es todo un récord. Medio bíblico, una cosa medio bíblica. Claro. No. Pero eso sucede. En cambio, la mujer con la menopausia ya deja No, de pues, producir deja de- óvulos y no puede, ¿no? Lo que pasa es que nosotros fabricamos espermatozoides hasta que nos morimos. La mujer cuando termina su ciclo de ovulación ya no Ya puede. no hay. Ya ella nace con una cantidad de 450.000 a 500.000 óvulos que se Bueno. acaban y se acaban. Se acaba. Y ya no puede más, no puede tener hijos. Aunque hay mujeres mayores que todavía De siguen. vez en cuando salen noticias, una señora de 60 tiene un Sí. hijo, por ejemplo. Puede pasar. ¿Eso qué porcentaje puede ser de la No, población? es bajísimo. Es un porcentaje muy mínimo. No conozco exactamente la cifra, pero hay un Bajísimo. porcentaje bajo. Yo conocí una señora uruguaya que tuvo su hijo como a los 50 y pico. El último, pero ya había tenido hijos antes, ¿no? Porque es más fácil cuando la persona ha tenido un hijo previo, tener uno segundo en una edad mayor, ¿no? Hablando de cultura y de valores, Sí. no de ciencias, pero sí de creencias. Sí, Porque ahora la creencia está funcionando como ciencia, debo decir. Antiguamente, una mujer era potente y bien
se le aplaudía porque tenía hijos, tenía muchos hijos. Entonces, hemos inventado una serie de cosas dentro de esa concepción de la madre. El Día de la Madre, por ejemplo. Claro, El Día de la Madre es sagrado. claro. Pero ahora ya no se le valora a la mujer por los hijos que tiene, sino por los títulos que tiene. Sí, ¿Cómo se los llaman? estudios. Los estudios. Exacto. O qué posición tiene en el banco, etcétera. Les ha cambiado eso. Por sus cargos, ha cambiado, es Ha cierto. cambiado, eso sí es un cambio. Sí, porque la mujer tiene más posibilidades de desarrollo, que es lo justo también, o sea, Es lo justo también. las mismas oportunidades para hombres y mujeres. Pero, por ejemplo, el feminismo extremo ya va a los polos, ¿no? En los países escandinavos, las mujeres tienen la misma posibilidad de estudiar. Es el país más inclusivo que hay, son los países Sí, más no, sin inclusivos. duda, sin duda. Sin Pero embargo, también, yo creo que acá hemos mejorado también en el Perú, ¿ah? claro, acá Pero- también ha pero mejorado yo, muchísimo, claro. Yo tengo un montón de primas que tienen cargos ejecutivos, pero Pero así, por supuesto, yo digo, cuando digo, me dicen, no, la mujer está en desigualdad de condiciones, depende de dónde, le digo, porque yo en mi medio, todas mis jefas han sido Exacto. mujeres. claro, Mis jefas son mujeres, acá también. claro. Y ves en las universidades también. Y no me parece mal. No, está muy bien. Yo ¿Por estoy de qué? acuerdo. Porque en mi casa yo nunca he visto, digamos, una cuestión del marido que se impone. Claro, Mi papá lavaba platos, planchaba, etcétera. ya, Para mí eso era normal, porque yo era un niño sí, y estaba en la cocina conversando con mi mamá, mientras mi papá en el fregadero estaba limpiando los platos. A mí eso me parecía raro, me pero parecía era una cosa, extraño en nuestro medio. me parecía algo completamente normal. Entonces, cuando después descubro esta cosa, digo, qué raro, pero no es raro, ¿no? No, no es El raro era yo. Claro, claro. Lo que pasa es que en países, por ejemplo, como Uruguay, Argentina o Chile, el hombre tiene el mismo rol. No es que ayude a su pareja, sino que trabaja a la par, porque es su responsabilidad. Claro. Pero yo me fui a Venezuela cuando tenía 27 años. No sabía cocinar, no sabía planchar, no sabía, me compraba un pantalón y le ponía grapas porque no sabía coser. Y mis amigos hacían todo. Que grapa la piel. Claro, mis amigos uruguayos, argentinos cocían, Es verdad. cocinaban, hacían todo. Muy bien, ¿no? Entonces aprendí con ellos otra mentalidad. Y cuando tuve mi hijo, yo cambiaba pañales, le Sí, preparaba eso es leche importante. para que mi esposa descansara. Eso es importante. Y es hora de sueño, además. Claro. Y además jugaba con él. Yo todas las tardes me dedicaba a jugar, los sábados, mejor dicho, que no trabajaba. En vez de dormir la siesta, me ponía a jugar con él. Claro. Y eso ayudó muchísimo, porque liberaba a mi esposa también del peso, ¿no? Desde el peso del trabajo de tener, porque ella tenía la casa, allá no hay amas, no hay nada de eso, no hay nanas, ¿no? ¿La maternidad está mal vista? ¿La qué? ¿La maternidad está mal vista No, no. por algunas personas? Hay algunas mujeres que son las que no quieren ser madres, Pero- y cuando no quieren ser madres son criticadas por los demás, por la sociedad. Le dicen, no te vas a realizar, no vas a tener quien te cuide cuando seas mayor, Eso es importante. ¿no? Eso es una inversión. Claro, eso no es así. O sea, tú no tienes un hijo para que te cuide. Eso es una inversión importante. Claro. O le dicen, después te vas a arrepentir. Entonces, no priorices eso, la plata no es importante, lo importante es que tengas el fin reproductivo. Eso era antes. En los años 60, por ejemplo, la sexualidad, antes de los 60, y la misma religión lo decía, era solamente con fines reproductivos. Y nada más. Sexo reproductivo, no recreativo. No, hasta que apareció la píldora. La píldora cambió todo. Y cambió todo, revolucionó todo el mundo. La píldora cambió todo. Y Master y Johnson, que son los padres de la Maestros, sexología, los sí, maestros, Las encuestas famosas de... tienen un libro muy bueno, que yo lo tengo de mesa de cabecera, que se llama El vínculo del placer. Porque habla también de la parte afectiva, no solamente de la parte de placer Sí, sexual. ¿no? sexualmente. Y ellos dijeron, dentro de 20 años este libro no se va a ver más. No, es cierto, hay más problemas todavía que De antes. lo que ellos pudieron detectar. Ellos hicieron millones de encuestas, ¿no es cierto? Sí, claro, una Este es un investigación famoso muy libro grande. americano, por si acaso, para la gente, para los chiquillos que leen folletitos de dudosa capacidad, de dudosa Exacto. calidad. Y- Esto es empírico, o sea, Claro. esto es data. Es datos. exacto. Data. Es datos. No son creencias u otra información. Pero uno de los temas que es muy interesante es que ahora, como hay más información por redes, la gente tiene acceso a una información que no es real, que es distorsionada. Sí. Desde chicos a adolescentes, porque lo ven en las consultas, me dicen, pero sobre la función sexual, que es lo que más pregunta la gente, por ejemplo, pero yo
tengo que durar media hora porque mi pareja me dice, se molesta, o tengo que tener 2 coitos seguidos. Y eso biológicamente no es así, no funciona. Porque hay hormonas, neurotransmisores, hay una serie de cambios. Y los pobres hombres pierden porque están presionados por sus parejas. Y las chicas de influencer o algunos profesionales de la salud también le dicen, si tu pareja no te hace alcanzar el orgasmo rápidamente, déjalo. Como si fuese responsabilidad del hombre en el orgasmo de la mujer. Culpa, que se genera una culpa. Una culpa y no es su responsabilidad. Ese es el tema, o sea, cada uno es responsable de su orgasmo, ¿no? Y no puedes pedirle peras al olmo. Hay una función sexual que tiene bases biológicas y que te dice lo que es capaz de hacer el hombre o no. Sí, pues. Entonces hay que basarse en eso, que eso es lo que te dice la ciencia, no en lo que tú crees, porque lo viste en una película pornográfica que dura media hora y que tú quieres ser un actor porno. Además de dibujos animados. También, desde niños. Bueno, hay que seguir conversando de estos temas, ¿no? Estos temas son muy, muy, muy importantes. Me quería preguntarle algo más, pero va a ser para otro programa. No hay problema, encantado. ¿El resto del reino animal, el sexo es de placer o es por temporada? Para mantener el ciclo reproductivo. Eso es un tema importante, ¿no? Claro, podríamos nosotros tocar somos parte ese del tema. reino animal, nosotros. A Claro. veces nos olvidamos de eso. Sí. No, o sea, es muy diferente, o sea, no puedes comparar porque nosotros somos biológicamente respondemos a cualquier estímulo sexual. Es lo que debemos hacer, eso es lo saludable. Claro. Pero hay una cultura que pone límites. Otro día podríamos conversar de eso. Doctor Rondón, gracias. Gracias. Muchas También. gracias. Estamos viendo PBO con Chema Salcedo.